¿Qué pasaría si el destino te llevara a una pequeña fonda en una noche de lluvia, solo para ponerte cara a cara con el fantasma de tu único amor verdadero? Roberto Álvarez estaba a punto de descubrir que el pasado nunca muere, simplemente espera el momento adecuado para regresar y cambiarlo todo. En lo más alto de la Ciudad de México, en un penthouse que gritaba opulencia, Roberto vivía como un rey en un castillo vacío. Cada mañana, el sol iluminaba obras de arte y muebles de diseñador, pero para él solo revelaba el polvo sobre sus recuerdos. Era un magnate exitoso, pero su corazón era un imperio en ruinas. Aquella noche, la lluvia caía como un telón sobre la ciudad, reflejando la melancolía que habitaba en el alma de Roberto. Su restaurante de lujo habitual estaba cerrado por un evento privado, un pequeño quiebre en su rutina de hierro que lo desvió de su camino predecible y lo lanzó hacia lo desconocido. Manejando sin rumbo, frustrado y solo, sus ojos captaron una luz cálida que emanaba de un modesto local. Raíces de México. Un impulso, una fuerza que no comprendía, lo obligó a detenerse. No sabía que al cruzar esa puerta, no solo entraría a un restaurante, sino a la respuesta de 20 años de preguntas silenciosas. El lugar olía a hogar, a maíz, a historias cocinadas a fuego lento. Una joven mesera de sonrisa genuina y ojos brillantes se acercó. Se llamaba Camila. Su presencia era como una brisa fresca en el ambiente sofocante de la vida de Roberto, una autenticidad que lo desarmó por completo. Él ordenó sin mucho interés, perdido en sus pensamientos, hasta que ella extendió la mano para retirar un plato. Fue entonces cuando el tiempo se detuvo. En su dedo anular brillaba un anillo que él conocía tan bien como las cicatrices de su propio corazón, un diseño único de sol y luna entrelazados. Era una pieza que él mismo había mandado a hacer 2 décadas atrás para Isabel Ramírez, la mujer que había amado y perdido. El narrador omnisciente nos revela que Roberto sintió como si el aire le fuera arrancado de los pulmones. Cada detalle del anillo estaba grabado a fuego en su memoria, un símbolo de promesas rotas. Sus pensamientos volaron 20 años atrás, a un parque bañado por el sol, al momento exacto en que deslizó ese mismo anillo en el dedo de Isabel, jurándole un amor eterno que el destino, o algo más cruel, se encargó de destrozar. ¿Cómo era posible que esta joven lo tuviera? Con la voz temblorosa, apenas un susurro, Roberto logró preguntar, señalando la joya. Le dijo, «Disculpa, ese anillo, ¿de dónde lo sacaste?» La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso de 20 años de soledad, de un amor perdido y de un misterio que acababa de nacer. Camila miró el anillo con cariño, una sonrisa nostálgica iluminando su rostro. Ella le respondió con simpleza, ajena a la tormenta que se desataba dentro de él. Le explicó que era el único recuerdo que tenía de su madre, un regalo que simbolizaba un gran amor que tuvo que dejar atrás. El mundo de Roberto se hizo añicos y se reconstruyó en ese mismo instante. Las piezas de un rompecabezas imposible comenzaron a encajar en su mente. Miró a la joven. Realmente la miró por primera vez, buscando rasgos familiares, buscando una respuesta que su corazón ya sospechaba. Con un nudo en la garganta y el alma en un hilo, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Él le dijo, «No puede ser, yo tengo un anillo igual». La confesión quedó suspendida entre ellos, abriendo una puerta a un pasado que ambos creían enterrado. ¿Cómo podía esta humilde mesera poseer la joya idéntica a la que él le dio a su único y verdadero amor, desaparecido hace 20 años? El misterio apenas comenzaba, y la respuesta amenazaba con destruir los cimientos sobre los que Roberto había construido su solitaria existencia. Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. La pregunta de Roberto quedó flotando en el aire, cargada de un peso insoportable. Él no pudo dormir esa noche. La imagen del anillo y el rostro de Camila se repetían en su mente como un eco incesante. Al día siguiente, en contra de toda lógica, sus pies lo llevaron de vuelta a Raíces de México. Y así, el hombre más poderoso de la ciudad se convirtió en el cliente más fiel de la fonda más humilde. Cada tarde, se sentaba en la misma mesa, no por la comida, sino por las conversaciones con Camila. Quería saberlo todo sobre ella, sus sueños, sus miedos, su historia. En cada gesto de la joven, en su risa y en su determinación, Roberto veía el fantasma de Isabel. Era como ver florecer un jardín que creía perdido para siempre. Una conexión profunda,
casi paternal, comenzó a crecer entre ellos, un lazo tejido con hilos de un pasado que ambos desconocían. Camila, por su parte, sentía una extraña comodidad con aquel hombre solitario de ojos tristes. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, un anhelo que resonaba con el vacío de no haber conocido a su padre. Le contaba de su madre, la chef y dueña del lugar, una mujer fuerte que la había criado sola. Una tarde, Roberto reunió todo su coraje y trajo consigo su propio anillo. Lo colocó sobre la mesa, justo al lado de la mano de Camila. Eran 2 gotas de agua, 2 mitades de una misma historia. El sol y la luna, finalmente reunidos después de 2 décadas de oscuridad. Él le pidió que le contara con cada detalle la historia que su madre le había contado sobre esa joya. La voz de Camila se llenó de reverencia al hablar. Ella dijo: «Mi mamá siempre me dijo que este anillo era la promesa de un amor verdadero, uno que tuvo que sacrificar para proteger al hombre que amaba». Cada palabra fue una daga en el corazón de Roberto. Con la voz entrecortada, él le contó su parte de la historia. Le confesó: «Yo le di este anillo a una mujer increíble. Se llamaba Isabel Ramírez. Un día, hace casi 20 años, ella simplemente desapareció de mi vida sin dejar rastro». El nombre resonó en los oídos de Camila. Isabel Ramírez era el nombre completo de su madre. La edad de ella, 19 años. El tiempo transcurrido, 20. Las piezas del rompecabezas cayeron de golpe, formando una imagen tan impactante que les robó el aliento a ambos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila mientras su mente conectaba los puntos. Miró al hombre que tenía enfrente, no como a un cliente, sino como al origen de su propia historia. Un susurro escapó de sus labios, una palabra que cambió el universo. «Papá». Roberto sintió que su corazón, muerto durante 20 años, volvía a latir con una fuerza arrolladora. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a la hija que nunca supo que tenía. Era un abrazo que reparaba 2 décadas de ausencia, un momento de pura catarsis y redención. Abrumada por la emoción, Camila corrió hacia la cocina, gritando una sola palabra: «¡Mamá!». Segundos después, una mujer de cabello oscuro y ojos marcados por el tiempo salió, secándose las manos en el delantal. Su mirada se cruzó con la de Roberto, y el mundo se detuvo. Era Isabel, más madura, con líneas de preocupación que él no conocía, pero con la misma alma en los ojos. El amor de su vida no estaba perdido, había estado allí todo el tiempo, a solo unos kilómetros de su torre de marfil, cocinando los platillos que le recordaban a su tierra. Esa noche, cuando el último cliente se fue, los 3 se sentaron a la mesa donde todo comenzó. La verdad, guardada durante 20 años, finalmente salió a la luz. Isabel, con lágrimas contenidas, contó la historia completa. Ella no lo abandonó, fue obligada a huir de su lado. Ella le reveló que lo hizo para protegerlo, para salvar su futuro de las garras de un hombre consumido por la envidia. La verdad que estaba a punto de salir a la luz era más oscura de lo que Roberto jamás imaginó. Dale like a este video si quieres saber quién fue el culpable de separar a esta familia durante 20 años. Isabel finalmente pronunció el nombre que había sido su pesadilla durante 2 décadas. Le dijo que el responsable había sido Ricardo Montoya. La revelación cayó como una bomba. Ricardo no solo era el mayor rival de negocios de Roberto, sino el arquitecto de su miseria personal. Isabel le contó cómo Ricardo la había acorralado, llenándola de mentiras. Le dijo que Roberto la dejaría en cuanto alcanzara el éxito, que ella, una mujer humilde, sería una carga para él. La amenazó, diciéndole que si no desaparecía, usaría todo su poder para destruir la carrera de Roberto antes de que empezara. Roberto sintió una oleada de furia helada. Su dolor de 20 años no fue obra del destino, sino de una traición calculada. La soledad que lo había carcomido, la vida que había perdido, todo había sido un cruel montaje orquestado por el hombre al que ahora llamaba su rival. El amor que sentía por Isabel y el cariño instantáneo por Camila se mezclaron con un nuevo y poderoso sentimiento, un inquebrantable deseo de justicia. Ya no se trataba solo de su dolor, sino de la vida de lucha que Isabel y Camila habían tenido que soportar por culpa de una mentira. Mientras tanto, en su propia oficina de lujo, Ricardo Montoya recibió un informe de uno de sus informantes. La noticia era extraña. Roberto Álvarez, el magnate, se había vuelto un cliente habitual de una pequeña fonda familiar sin importancia. Una pequeña semilla de inquietud comenzó a brotar en la mente del villano. Ricardo no sabía por qué, pero la noticia le provocó un escalofrío.
La coincidencia era demasiada. El interés de Roberto en un lugar tan insignificante era una anomalía que no podía ignorar. Decidió que debía investigar qué estaba pasando en ese pequeño restaurante. La revelación de la verdad había unido a la familia, pero también había dibujado un nuevo campo de batalla. Roberto ahora se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Tenía en sus manos el poder de destruir a Ricardo, pero hacerlo significaría desatar un escándalo que podría salpicar a su recién recuperada familia. El magnate miró a Isabel y a Camila, su pasado y su futuro sentados frente a él. La felicidad que sentía era real, pero frágil. Podía protegerla, manteniéndola en secreto, o podía arriesgarlo todo para reclamar la justicia que les fue robada. Él finalmente encontró a la hija que nunca supo que existía y a la mujer que jamás olvidó, pero la felicidad de ellos fue construida sobre una mentira cruel de su mayor rival. ¿Tendrá el valor de arriesgar su imperio para enfrentar el pasado y obtener justicia, o el miedo a un nuevo escándalo lo hará perder a su familia por segunda vez? La decisión de Roberto fue tan firme como el acero. Mirando a los ojos de la mujer que amaba y de la hija que acababa de encontrar, supo que su fortuna no significaba nada si no podía usarla para reparar la mayor injusticia de su vida. El miedo se había ido, reemplazado por una fría y clara determinación. Su imperio, antes un monumento a su soledad, se convertiría ahora en el arma para reclamar su honor y el de su familia. Le comunicó su plan a Isabel y Camila, no como una pregunta, sino como una promesa. La era de esconderse en las sombras había terminado. Era hora de que la verdad saliera a la luz. El escenario elegido fue la gala anual de Empresario del Año, el evento más prestigioso del círculo empresarial mexicano. Ricardo Montoya caminaba por el salón, presumiendo su éxito, sintiéndose el rey del mundo, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Entonces, Roberto Álvarez hizo su entrada, pero esta vez no llegó solo. A su lado caminaban Isabel y Camila, con una dignidad y elegancia que silenciaron los murmullos del salón. La sola presencia de las dos mujeres a su lado era una declaración de guerra que Ricardo aún no comprendía. Llegó el momento del discurso principal, y Roberto subió al escenario. Las luces se centraron en él, y un silencio expectante llenó el auditorio. Comenzó hablando del éxito, pero rápidamente su discurso tomó un giro oscuro e inesperado, sus ojos fijos en un solo hombre entre la multitud. Contó la historia de un joven que amaba a una mujer con toda su alma, y de un rival que, carcomido por la envidia, le arrebató esa felicidad con mentiras y amenazas. El aire en el salón se volvió denso, pesado. Ricardo Montoya comenzó a sudar frío, su sonrisa arrogante se desvaneció. Entonces, Roberto dejó caer el martillo. Dijo en voz alta y clara: «Ese rival, damas y caballeros, está entre nosotros esta noche. Su nombre es Ricardo Montoya». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La acusación, directa y brutal, dejó a todos en shock. Roberto reveló cada detalle de la manipulación, cada mentira que Ricardo usó para envenenar la mente de Isabel. Y entonces llamó a Isabel al escenario, presentándola como el amor que le fue robado. La multitud observaba, atónita, la historia cobrar vida frente a sus ojos. Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. Roberto posó una mano protectora sobre el hombro de Camila y con la voz cargada de 20 años de dolor y orgullo, declaró: «Y esta es mi hija, Camila, la familia que la crueldad de Ricardo Montoya me negó durante 2 décadas». El escándalo fue absoluto. Ricardo quedó expuesto, su reputación hecha cenizas en un instante. Intentó balbucear una negativa, pero la mirada de cientos de personas, cargada de desprecio, lo sentenció. Su mundo de mentiras se derrumbó de la forma más pública y humillante posible. Lejos del caos, en la calma de su auto, el peso de la noche finalmente los alcanzó. Roberto se giró hacia Isabel, sus ojos llenos de un arrepentimiento que iba más allá de la rabia. Le tomó la mano y le susurró: «Perdóname, Isabel. Perdóname por no haberte buscado más, por dejar que el trabajo me cegara». Isabel apretó su mano, sus ojos brillando con lágrimas de alivio, no de tristeza. Ella le respondió con una sonrisa suave, diciéndole que no había nada que perdonar. Ambos habían sido víctimas, pero ahora eran sobrevivientes. El pasado, por fin, podía descansar en paz. Y entonces, después de 20 años de anhelo silencioso, se besaron. Fue un beso que selló el pasado y prometió un futuro, una confirmación de que su amor,
Había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a la maldad de otros. Camila los observaba desde el asiento trasero, su corazón finalmente completo. La justicia había prevalecido. La heroína había sido salvada de una vida de secretos, y el héroe había encontrado su verdadero propósito. Ya no eran piezas rotas de un pasado doloroso, sino el comienzo de una nueva y hermosa historia familiar. 3 meses después, el restaurante Raíces de México brillaba con una nueva luz. Roberto lo había renovado, no para cambiar su esencia, sino para honrarla. Esa noche, el local estaba cerrado para una celebración muy especial. El cumpleaños número 20 de Camila. Ya no había un millonario solitario ni una mesera humilde. En su lugar, había un padre orgulloso sirviendo pastel, una madre radiante de felicidad y una hija cuyo rostro resplandecía de amor, rodeada por primera vez por su familia completa. La escena final era un retrato de la felicidad pura. Roberto, Isabel y Camila, juntos frente a un pastel con 20 velas encendidas. Cada vela representaba un año de ausencia, pero la llama que las encendía simbolizaba un futuro brillante e inseparable. Había encontrado la verdadera riqueza, una que no se cuenta en pesos, sino en momentos. Su imperio ya no era de concreto y acero, sino de amor, perdón y lazos familiares. Habían encontrado sus raíces y en ellas la felicidad que siempre merecieron. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario.